Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que se están conectando. Bienvenidos a los que están conectados en este momento de nuestra reunión. Pero también quiero darles una muy cordial bienvenida a aquellas personas que van a ver este video grabado posteriormente en otro momento, porque algunos tienen otras horas, otras zonas geográficas y tienen otras horas. En España son ahora, creo, la 1, las 2 de la mañana. Y en otros países también tienen otra hora. Así que yo sé que ustedes se conectan porque veo la cantidad de views que aparece en las estadísticas de YouTube. Así que de igual forma les doy una bienvenida a todos los que se conectan desde Miami, desde el Perú, en España, en otras partes de Latinoamérica. Muy bien, en esta oportunidad, la canción que puse al inicio es Pon tus ojos en Cristo, ¿no? Eh, hace un tiempo atrás había un juego de niños que se miraba los ojos y el que blinqueaba primero los ojos era el que perdía, ¿no? Era un juego de juventud y se miraban los niños y, el juego era mantener los ojos abiertos la mayor cantidad de tiempo posible y de repente el que primero blinqueaba o cerraba el ojo perdía, pero este era el juego, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de eso, de poner nuestros ojos y nuestra fe, obviamente, en Jesús. Y ciertamente es inevitable para todo ser humano, físicamente hablando de nuestros ojos, blinquear o cerrar. ¿Por qué? Porque se reseca la vista, ¿no? Y, pero en la vida real, en nuestra vida espiritual, se nos ordena que pongamos los ojos en Cristo, nuestra fe en Cristo. Pero la realidad es que a veces uno flaquea y tenemos momentos de duda, de dificultades, incluso cuando tenemos tantas pruebas, que el Señor está con nosotros, aún nuestra naturaleza y el centro de gravedad de nuestra naturaleza humana nos trae a veces a dudar. Y para esto vamos a meditar, vamos a ir a nuestras Biblias, al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, el capítulo 14, el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Y voy a ponerlo en la pantalla para que podamos todos leerlo y podamos meditarlo. Está en Mateo 14, 22 al 33. Estoy utilizando una versión más fácil de lectura, la versión Dios habla hoy. Y permítame compartirla ahora. Aquí está. Permítame un instante. Como dijera el pastor Guillermo, espéreme tantito, mexicano. Muy bien. El título de esta parte de esta lectura, que es un evento histórico, cuando a veces leemos tanto la Biblia desde niños que a veces se convierte en un libro rutinario. Pero no olvidemos nunca que cuando estamos leyendo la Biblia, no estamos leyendo fábulas, no estamos leyendo historietas, estamos leyendo eventos totalmente históricos. Históricos. Tenemos la certeza de lo que creemos porque lo que tenemos aquí es un libro que Dios interactúa en la historia humana, en la experiencia humana. Y eso es lo que le da la autoridad y el poder. Y lo que nosotros, cuando nosotros leemos las escrituras, tenemos que acercarnos a ella viéndola por lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente, y por ende es confiable. El evento que tenemos en este momento es Jesús. Antes que ocurra esto, en el capítulo anterior, vamos a ver que Jesús alimenta a 5,000 personas. No lo tengo en este momento, pero bueno, antes de este evento, después de esto, esto al que se está refiriendo Mateo es justamente la alimentación de las 5,000 personas. Y dicho sea de paso, en ese entonces solamente se contaban a los hombres, ¿no? Era la cultura de aquel entonces. Se presume que pudieran haber habido entre 10,000 a 15,000 o hasta 20,000 personas, contando a las mujeres y a los niños. Así que este fue un evento, vaya, impresionante lo que ocurrió en esa alimentación, darle de comer a tanta gente. Eh, si sacamos cuenta de 5,000 personas,
si lo sacan en cuenta en dinero, estamos hablando de que ese realmente no solamente fue un milagro de alimentación, sino que también desafía incluso los retos que uno puede tener humanamente de no tenemos el dinero necesario para este ministerio, pero lo que Dios valora es nuestra genuina fe en Él, que Él es quien recibe la gloria, es por su, uh, la providencia de Dios es la que nosotros debemos confiar, porque a último no es nuestro trabajo, sino es lo que Dios está haciendo, y es por eso que Él recibe la gloria. Si nosotros hiciéramos algo, entonces fuera nuestra gloria, no podemos hacer absolutamente nada sin Dios. Entonces, inmediatamente luego de este evento de una gran alimentación de 5,000 personas, posiblemente 15,000 o 20,000 en total, Jesús dice lo siguiente. Después de esto, o sea, después de esa alimentación, Jesús hizo que sus discípulos subieran en la barca. Claro, ese era el método de transporte. Para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Bueno, en ese entonces todo cuerpo de mar grande se le llamaba mar. En el griego, pues se le llamaba mar. Obviamente es un gran cuerpo de mar y nosotros sabemos que es un lago. Entonces Jesús le ordena a sus discípulos que crucen el lago o que crucen el mar, que él luego los encuentra. Esa es la orden que Jesús le da a sus discípulos. Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Claro, recuerden que luego de este gran milagro, pues imagínense que eso sucio y aparte Jesús de repente quería conversar y hablar con algunas personas que todavía se habían quedado. En estas circunstancias, Jesús, luego de que la gente se ha ido, me imagino que también habría que haber alguna labor de limpieza, pero lo cierto es que Jesús se queda mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro, subió a una montaña, estaba cerca de allí. ¿Para qué? Para orar a solas, para orar a solas. Jesús esperó a que llegue la tarde, la noche, y nos dice aquí el texto bíblico que él, luego que despidió a la gente, oró, se puso a orar a su Padre, a Dios. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Jesús estaba solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos a tierra firme, ahora estamos hablando de los discípulos, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Lo interesante es que en el griego, dice acá, la barca era afligida, estaba siendo atormentada por las olas, porque estaban en viento en contra, tenían el viento en contra. No sé cuántos de ustedes han ido en algún bote, crucero. En algún momento yo tuve la oportunidad de ir con mi familia a una isla, pero en un bote, en un barco, a una isla que se llama la isla San Lorenzo, al frente del Callao. Era un barco grande, pero aún con todo, había momentos en que se sentía el poder de las olas y el mar, y había momentos que la embarcación se movía en las diferentes corrientes de las aguas. Era una cosa impresionante ver un cuerpo gigantesco de agua, digámosle como de unos 100 o 200 metros de altura, y uno piensa en ese momento que eso te va a venir encima, pero luego y sube, entonces uno está encima de esa corriente y luego uno se ve arriba y ve los 200 metros allá abajo, uno está arriba. Es sumamente impresionante, pero estamos hablando de una embarcación gigante. Un crucero también, aún con todo un crucero tan grande como ese, se siente que el crucero se ha sacudido. Pero en esta oportunidad estamos hablando de una embarcación de pescadores. Tampoco era chiquitita, pero una embarcación de repente de, no sé, me imagino yo, unos
5, 7, 10 metros posiblemente de largo, tampoco era tan chiquitita, ¿no? Era suficiente para poder albergar a unas 10 o 12 o 13 personas con Jesús incluida, pero en este caso eran solamente los 12, y también como era una embarcación de pesca, tiene que haber espacio para guardar peces, ¿no? Así es que pequeñita, pequeñita, no era como un pequeño bote personal, estamos hablando de una embarcación que albergaba unas 10 personas aproximadamente. Pero cuando ellos quieren cruzar en la noche, recuerden que esto ya era de noche, el viento estaba en contra, estaban yendo contra la corriente y tenían que llegar al otro lado del lago. A la madrugada, a la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos los vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Wow. En esa época también creían en fantasmas, ¿no? Así es que esa era el miedo que ellos estaban experimentando en medio de esta agua, en medio de esta tormenta. Eh, Hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, medité con mis hijos también acerca de esto mismo. Y una cosa es tener una tormenta mentalmente y que estamos en medio de la tormenta, pero no sé si ustedes han experimentado una lluvia intensa. Yo la he experimentado en una moto hace años atrás, tenía una moto enorme, muy linda, y me tocó manejar en moto desde Los Cayos de la Florida hasta Miami en media tormenta. Y es terrible no poder ver nada. Y eso que tenía casco, y eso que tenía lentes. Y me encantaba la moto, era una cosa wow, lo máximo para mí. Y ustedes creerán, pues bueno, tienes tus cascos, pero no. Los lentes se llenan de agua y no puedes ver nada. No podías ver absoluto, no tiene parabrisas los lentes y tenías que seguir despacito, pero no se podía ver nada. Tocaba parar, me tocó parar y quedarme ahí parado. Y no solamente eso, sino que la luz de los carros hacía brillo al agua que tenía enfrente y toda la cara, los guantes, la ropa estaba completamente empapada. Así que tenemos aquí a 12 jóvenes discípulos que están completamente empapados, que no pueden ver. Si lo que ven, verán, apenas verán lo que pueden ver, pero lo cierto es que tenemos acá un grupo de jóvenes aterrados de la tormenta que está ocurriendo en este momento, no saben qué hacer, piensan que se van a morir y de pronto lo peor que pudo ocurrir para ellos ven un fantasma, lo que ellos vieron, ¿no? Acá dice, es un fantasma, vieron seguro que vieron, cuando vieron un fantasma, no se dieron cuenta que era Jesús, vieron algo como un hombre, ¿no? Caminando sobre el agua. ¿Qué cosa más puede caminar algo sobre el agua? Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, siempre Pedro, Pedro, un hombre impulsivo. Pedro posiblemente tuviera acá, posiblemente unos 21, 22 años. No crean que, claro, en las historias de las películas nos ponen a apóstoles viejos, barbudos. Posiblemente esa faceta sirva para poder narrar una historia, pero la realidad es que los apóstoles, los discípulos en este momento eran jovencitos. ¿Cómo sabemos eso? Por el tiempo que fueron escritos los libros y las diferentes cartas apostólicas y las fechas de las muertes de ellos. Es por eso que sabemos eh, las edades aproximadas y obviamente por la cultura, porque las damas, las chicas se casaban a los 15 años, 13, 14, 15. La edad ya de trabajar eran los 15, a los 18 años. Y la edad de matrimonio era a los 18 aproximadamente. En fin, tenemos acá que Jesús le dice, calma, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro, el líder del grupo de estos jóvenes, el más adulto, el casado, el único casado, dijo, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Qué petición más, ah, digámosle, no atrevida, sino osada, en el sentido de que yo también quiero hacer lo mismo que tú haces, Señor Jesús, yo confío en ti.
Y en ese momento ciertamente se ve un nivel de confianza de Pedro. Si mi maestro está caminando sobre el agua, no solamente Pedro quiere hacerlo, sino que posiblemente Pedro está probando a Cristo. Entonces tenemos acá que Pedro agarra y le dice a Pedro, Jesús le dice a Pedro, ven, Jesús le dice a Pedro, ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Muy interesante lo que dice acá, porque no dice solamente Pedro caminó sobre el agua y se quedó paradito al lado de la barca. La intención de Pedro era llegar a Jesús. O sea, ese momento, ese mismo Pedro que dice, tú eres el Hijo de Dios, y que es la confesión de Pedro, ese mismo Pedro quiso genuinamente acercarse y caminar a Cristo. Dice acá, Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar en dirección a Jesús. No dice que comenzó a caminar en dirección que él quería, o se fue a la, o sea, o puso la manito al lado de la barca a ver qué pasaba. Yo me imagino, pongámonos en los pies, en los zapatos o en las sandalias de Pedro. Yo me imagino que Pedro se agarró del borde de la barca, puso un piecito afuera, sintió que estaba sólido, puso la otra patita afuera, sintió que estaba sólido, todavía agarrándose de la barca, volteó a ver a Jesús porque tuvo que salir de la barca, ¿no? Yo creo que para salir de la barca uno tiene que primero darse la vuelta para poder salir bien. Cuando sintió estabilidad en el agua, que él podía pararse, sintió confianza. Hasta ese momento. Y comenzó, según dice acá, a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. El problema de Pedro no era el pararse sobre el agua. El problema de Pedro aquí, es lo que vemos aquí, vamos a leerlo luego, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Pedro confió en Jesús. Claro que sí, salió de la barca, sintió que tenía piso, o sea, tenía el agua, lo sostenía, obviamente porque Jesús lo estaba permitiendo. Y cuando él comienza a caminar, poniendo los ojos en Jesús, comenzó a caminar en dirección a Jesús, de pronto viene la distracción. Comenzó a notar que habían vientos, que habían olas fuertes, que habían tormentas, y apenas se distrajo su atención de la dirección a la cual él se estaba dirigiendo, valga la redundancia, comenzó a hundirse, comenzó a hundirse. Y gritó, sálvame, Señor, sálvame. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? Claro, en ese momento él dudó, estas son las palabras textuales de Cristo. Pedro dudó porque escogió en su distracción, escogió ver las circunstancias que estaban ocurriendo alrededor de la tormenta y, y perdió la vista en Cristo. ¿Qué poca fe tienes? ¿Por qué dudaste? Se preguntó, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Preguntas que nos podemos hacer aquí. Estamos hablando de un evento que fue tan impactante que tuvieron que escribirlo. En este caso, Mateo. Fue un evento que fue tan impactante en la mente y el corazón que tocó tanto a estos discípulos que tenía que compartirse, que no podía dejar de escribirse. Y lo primero que tenemos que aprender acá es que primero Jesús demuestra su divinidad demostrándoles a sus discípulos de que Él controla la naturaleza. Jesús está en completo control de la naturaleza. Vaya, coincidentemente tenemos en este momento en el Perú, tenemos estas lluvias que están ocurriendo.
Ciertamente lo que vemos aquí, lo que Jesús le demuestra a sus discípulos, que no importa, Él está en control y Jesús tiene control sobre la naturaleza. Juan nos dice en Juan 1:1 que Jesús estaba en ese momento, en el momento de la creación. Jesús es el creador del mundo. Suena demasiado grande para creerlo, pues eso es exactamente lo que nos dice Juan, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, y lo repite una vez más en la Epístola Universal en Primera de Juan. Juan no quiere que quede absolutamente ninguna duda de la persona de Jesús. Jesús está completamente a cargo de todas las circunstancias. Pero ¿por qué los demás discípulos no hicieron lo mismo? Yo creo que les venció el temor. Vieron que Pedro lo hizo, pero yo creo que ninguno se atrevió a hacerlo. Pudieron no haberlo hecho. Yo creo que sí. Juan, los otros apóstoles que estaban allí, Juan, Bartolomé, Judas, si lo quieren llamar también allí, que estaba allí él, todavía no había traicionado a Cristo. Todos estaban allí en la barca. Y así como vieron a Pedro hacerlo, todos tuvieron la oportunidad también de, yo también quiero seguirte. No lo hicieron, solamente lo hizo Pedro. Aún con todo, Pedro, por más fortaleza que él tuvo en ese momento, tuvo ese momento de miedo y de temor porque vio que realmente esto era algo muy fuerte, la tormenta. Hoy en el devocional de familia que tuvimos, les puse un video a mis hijos acerca de cómo luce una tormenta en medio del mar y es terrible. Yo no se la recomiendo a nadie. He estado en tormentas afuera del mar, he estado en un crucero y en botes y en barcos varias veces, pero nunca he pasado una tormenta. Pero aún con todo, sin tormenta, marca un gran respeto al mar. ¡Wow! Que yo no quiero estar acá solito, ¿no? Nuevamente hay que eh, estar en el mar es una cosa muy peligrosa, muy peligrosa. Así es que, ¿qué es lo que aprendemos de aquí? ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que Dios nos dice a través de su escritura, a través de su palabra? Primeramente, que Dios está a cargo de todas las cosas. Dios está a cargo de la naturaleza. Dios ha creado los cielos y la tierra. Dios está a cargo absolutamente de todo. La naturaleza le pertenece a Dios y Él decide qué es lo que ocurre o qué no ocurre de la naturaleza. Podemos encomendar nuestra vida y nuestra familia a que nos proteja. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Primero es eso, tener confianza en Dios y seguirlo con tener confianza en Cristo, indudablemente. Y no tenemos necesariamente que comprender las cosas. En este caso, los discípulos no comprendían lo que estaba ocurriendo. Estaban en las barcas, completamente indefensos, completamente sin saber qué hacer. Simplemente eran 12 jóvenes que estaban allí, que habían perdido la completa esperanza de que iban a vivir, iban a estar ahí, iban a morir ahogados. Iban a morir ahogados. Si es que si es que Jesús no los ayuda, iban a perecer ahogados porque esa barca se iba a inundar, se iba a hundir o se iba a partir en dos, cualquiera que sea la situación. Pero Jesús está allí. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que tengamos fe en Cristo, puestos los ojos en Cristo, puestos nuestros ojos en Jesús. Ahora, esto no significa que tengamos que buscar el peligro. Acá Jesús específicamente envió a sus discípulos en una misión. Ellos estaban obedeciendo a Jesús, no estaban en una empresa privada de ellos. Jesús garantiza a sus hijos de que Él va a estar con ellos siempre. No nos ha dicho de que vamos a tener vamos a pasarla súper bien y que va a ser algo lo que sí nos promete que Él va a estar con nosotros.
Y estos jóvenes, estos discípulos, estaban en una empresa, en este caso la empresa de Cristo, del Evangelio de Cristo, y estaban obedeciendo a Jesús en una orden que Él les dio: crucen el lago. No estaban yendo en un momento de vida privada, estaban cumpliendo el ministerio, y en cumplimiento del ministerio Jesús estaba con ellos. No significa que busquemos problemas o hagamos cosas que sabemos que no son la voluntad de Dios y queremos ver, pongan los ojos en Cristo. No se trata de eso. No seamos temerarios buscando problemas y luego intentando crear una fe que no es bíblica. Específicamente aquí es poner los ojos en Cristo obedeciendo a Cristo. Y eso es lo que tenemos que aprender. La pregunta entonces que deberíamos hacernos es ¿cómo obedecemos a Cristo? Ciertamente, y aquí en el texto lo dice, permítame ver la cámara, ciertamente aquí en este texto no nos dice que ellos no tuvieron frío, porque sí tuvieron frío. No nos dice que estuvieron protegidos de los elementos, estuvieron, vaya, a la intemperie, se mojaron. Me imagino que de repente también hasta se resfriaron. Me imagino que hasta tuvieron, los efectos de una ligera hipotermia, quién sabe, no lo sabemos. Pero Jesús está con ellos. No se nos ha garantizado que que la vida cristiana sea una aventura tipo televisión. Vamos a pasar momentos de dificultad, pero todo es para la gloria de Dios. Ellos tuvieron frío, pasaron hambre, pasaron un susto terrible, pero Jesús estaba con ellos. Jesús nos ofrece esa aventura de vida, pero real, no de televisión. En la televisión se ven las aventuras como que si fueran divertidas, ¿no? Vemos las aventuras en la televisión como que si fuera que las vamos a pasar con una gaseosa, con una soda un vaso de soda y unas galletas. Pero en la realidad, si uno se pone a pensar incluso en la televisión, esas aventuras también son de muy duras. Pero en la vida real vamos a pasar momentos complicados. Vamos a pasar tentaciones, pruebas que tenemos que buscar de poner nuestros ojos y nuestra fe absolutamente completas, individida, sin divisiones. La fe completamente en Cristo. ¿Qué más aprendemos de aquí? Que incluso cuando tenemos fe, como en el caso de Pedro, porque obviamente vemos que él ejerció una fe que muchos quisiéramos también tener, pero aún con todo, humanamente no vamos a poder sostenerla. Una fe humana es insostenible. La fe humana o la fe de los motivadores que te dicen tú puedes, tú sí puedes, es insostenible. La fe humana y en general el ser humano tiene fuerzas completamente limitadas. Así que si yo les digo confíen en Jesús, estoy diciendo ciertamente la verdad. Pero también les quiero decir que humanamente vamos a tener esos momentos que tuvo Pedro. Que sí, confiamos cuando vemos que el piso está sólido, pero cuando vemos las cosas que se nos están cayendo, va a haber la tendencia naturalmente humana de desconfiar en Dios, como le pasó igualmente a Pedro. Pero tenemos que depender, ciertamente tenemos que depender 100% en Dios. Tenemos que depender al 100% en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, porque Jesús es el que es el creador del mundo. No estoy exagerando, estoy hablando palabra bíblica. ¿Qué más nos dice la lectura acá? Ciertamente otros creyentes también o de repente no van a tener la fe que de repente nosotros querramos tener o tenemos, o quisiéramos decir que estemos ejerciendo. Ciertamente nadie está exento de perder un poco la fe o la confianza en Dios, en este caso
Pedro tuvo confianza, tuvo fe en que Jesús, en la palabra de Jesús y la autoridad de Jesús, en la divinidad de Cristo, de que él también iba a poder caminar. Los demás no lo hicieron. Los 11 restantes de los discípulos en la barca también pudieron haber dicho, yo también voy contigo. Pero pareciera que Pedro era el más de ímpetus más fuerte, ¿no? De carácter más fuerte. Y nos toca aprender, nos toca aprender que ciertamente hasta el cristiano que siente que tiene más fe o se siente más fuerte, de igual manera, en algún momento va a ser propenso a debilitarse y caerse. Por eso que tenemos que mantener en nuestra debilidad nuestros ojos en Cristo. Porque incluso cuando Pedro se hundió en el agua, me imagino que debió haber estado hasta el cuello de agua tratando de salir, y mientras le caían las olas y todo, allí recién puso los ojos en Cristo. Y vamos a verlo acá, rapidito, rapidito. Dice aquí, pero bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. ¿Cuántos pasos dio sobre el agua? No lo sabemos, pero dice que los dio en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. La palabra clave es esta, sálvame, Señor. Pero cuando uno dice, sálvame, Señor, no lo dice mirando a otro lado, lo dice mirando al Señor. ¿Me explico? Uno no puede decir, sálvame, Señor, mirando a otro lado. Ahora recién, cuando él estaba en un momento de dificultad real, recién él puso los ojos de verdad en Cristo. Señor, sálvame, ayúdame. Como que yo me imagino que en ese momento la fe de Pedro, que estaba de repente al 10%, subió al 100%. Allí recién Pedro experimentó algo que le quedó en el corazón por el resto de su vida, que no podía dejar de compartirlo. Y fue tan impactante que los otros discípulos quedaron impresionados. Y dice aquí, cuando subieron a la barca, ¿qué ocurrió? Se calmó el viento. Cuando Jesús está en medio, hay calma. Jesús decide cuándo es que va a ocurrir la calma. Porque Jesús caminó en medio del agua y había tormenta. Jesús permitió, Jesús permitió que todo ese trayecto hasta el medio del mar, hasta el medio de este lago, Jesús permitió que haya tormenta. Jesús permitió que sus discípulos experimenten ese dolor, ese miedo, se mojaran, que no pudiera ver nada. Yo les he dicho ahora, yo sé lo que es manejar. Es más, no solamente en moto, sino en bicicleta. Una vez me agarró una lluvia tremenda y no se puede ver nada, porque todos tus ojos se llenan de agua. Es como meterse en la ducha. Y en la ducha tú mojas tu cara y no puedes ver nada. Es exactamente igual en una lluvia fuerte de tormenta. Exactamente igual. Y hasta duele, porque el agua que cae del cielo, vaya, cae a una velocidad que te duele las piernas, los brazos, está descubierto. Pero Jesús decide cuándo comienza y cuándo termina esa tormenta. Y Jesús decidió que la tormenta se terminara cuando él subió a la barca. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Reconocieron que Jesús era Dios. Para un judío reconocer y decir el Hijo de Dios significaba que él tenía exactamente la misma esencia de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Gracias por la comprensión. Gracias porque sabemos que tú estás a cargo de todas las cosas. Te ruego que tú bendigas a aquellas personas que han escuchado este mensaje y te ruego que tú abras sus corazones, que tú muevas sus corazones y sus emociones para que ellos vengan a tus pies y pongan sus ojos en ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén.